unos 10 minutitos de margen. Así que buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la segunda sesión de esta jornada. Más allá de las ayudas, ¿hacia dónde vamos los servicios sociales? Que hoy nos va a llevar hacia la 1 de la tarde, hasta las 13 horas. Y lo vamos a centrar en la mesa redonda, cuál es el futuro de los servicios sociales. Para esta mañana tenemos la inmensa fortuna de poder contar entre nosotros, tanto con Belén Navarro como con Luis Alberto Barriga, a los que agradecemos enormemente que se encuentren aquí entre nosotros, debido al esfuerzo, sobre todo en kilómetros de desplazamiento que han hecho, de sobremanera en el caso de Belén, también en el de Luis, en el caso de Belén. Si os comento un poquito cómo tenemos intención de estructurar la sesión de hoy, la jornada de hoy. Va a empezar con su ponencia Luis, y salvo que tengáis alguna duda, alguna aclaración, después va a ir la ponencia de Belén y vamos a dejar un poco de turno de preguntas y la mesa redonda para el final de manera conjunta. Vale, pues os paso a presentar a Luis Alberto Barriga, que es trabajador social, ha sido funcionario de carrera en la administración local en la Diputación Provincial de Valladolid y actualmente está encuadrado como técnico de la Administración Autonómica en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Luis es socio fundador de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Es una organización profesional independiente que se esfuerza en sugerir alternativas de mejora para los servicios sociales en España. Además de esto, emite informes y dictámenes periódicos, el informe DEC de Desarrollo de Servicios Sociales en España, el informe sobre el Estado Social de la Nación y también para el Observatorio Estatal de la Dependencia. Luis se dedica a la política social desde hace más de 25 años. Es conocedor de los servicios sociales y otras políticas públicas de bienestar, empleo y cooperación internacional para el desarrollo. Ha participado en un gran número de actividades formativas y de consultoría a organizaciones. Actualmente está volcado en un proyecto europeo que investiga un nuevo modelo de actuación en inclusión social basado en 3 ejes. Un modelo de intervención hacia el empoderamiento del usuario y con enfoque apreciativo, un enfoque poblacional, segmentación y proactividad mediante algoritmos de cálculo de riesgos y un trabajo en red colaborativa con un enfoque multiagente, público más privado. Luis también colabora con el seguimiento del Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, SEAFRIDE, de la Gerencia de Servicios Sociales. Es un servicio de información, asesoramiento e interlocución con las entidades financieras, dirigido a las familias con dificultades para atender el pago de los préstamos hipotecarios que evita la pérdida de vivienda. Como tú quieras, Luis, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Yo tuve la inmensa suerte de que me invitasen a este foro y ayer pude disfrutar un poco, no de toda la tarde, pero sí llegué a tiempo de oír bastantes cosas muy interesantes. Bueno, estoy en calidad, digo, porque como has citado tantos funcionariados, estoy en calidad de miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Bueno, desde esa entidad, como nos han comentado, pues en realidad lo que queremos ser y lo que siempre... Bueno, no es así como nació. En realidad la asociación, lo aclaro, nació desde un grupo de personas que habían hecho un máster de intervención social en la universidad, no sé si fue en la Complutense, en Madrid, y cuando terminaron aquel máster dijeron, bueno, pues gente que le gustan los servicios sociales y que se lo creen, se lo siguen creyendo, pues montaron una asociación. Como el máster que hicieron fue de dirección y gerencia de servicios sociales, pues llamaron a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, más tarde directoras y gerentes de servicios sociales. Lo cual no quiere decir que los miembros de la asociación seamos, bueno, luego más adelante nos incorporamos además otros personajes como María Jesús Bredmes y yo, que procedíamos de formación relacionada con la gestión y el desarrollo organizacional. El nombre de la asociación no significa que seamos directoras y gerentes de servicios sociales necesariamente. La mayoría de las veces estamos dimitidos o cesados como directores y gerentes, depende de los contextos. Es cierto que ahora mismo hay miembros de la asociación que sí están teniendo algunas responsabilidades políticas en algunas comunidades autónomas. También es verdad que casi por norma se les expulsa de la asociación en el momento en el que tienen un nombramiento, luego ya cuando les cesan regresan a la asociación.
porque como nos dedicamos, entre otras cosas, a hacer dictámenes, informes de valoración de las políticas sociales en clave autonómica o local o estatal, pues sería poco serio, a lo mejor por nuestra parte, que personajes que están en los gobiernos autonómicos se autovalorasen con este tipo de informes. Bueno, mantenemos esa cuestión casi de ética, igual que mantenemos la absoluta independencia en el sentido de que nos prohibimos a nosotros mismos que la asociación reciba ningún fondo, ningún tipo de subvención, nada, cero, pública o privada. Nos autosostenemos con lo que podemos, con nuestras cuotas y poco más, vamos, que no hay más. Es simplemente el esfuerzo de una serie de personas vinculadas a los servicios sociales. Lo digo también por comprensión, porque se nos comprenda a veces, comentaba yo con Belén, pues a veces no somos finos en determinados análisis, bueno, pues todo es trabajo voluntario, todo es desde los conocimientos que puedan tener los distintos miembros de la asociación, y no siempre tenemos tiempo de sacar las cosas al tiempo, etc. Lo próximo que va a venir es el informe DEC 2017, ya está pergeñado, está casi en imprenta. Sabéis que el 16 no se hizo porque hemos decidido hacerlo cada 2 años, no cada año. Entonces ya tenemos, lo interesante de ese informe va a ser que lo que se tiene ya es la secuencia 2012-2017, que además son unos años interesantes de cara a ver qué ha pasado o cuál ha sido el impacto de la crisis auténtico en los sistemas de servicios sociales. Casi nunca hablaré del sistema de servicios sociales. A mí me gusta más hablar de los sistemas de servicios sociales, porque uno de los graves problemas que yo creo que se tienen es que no hay una vertebración de un sistema de servicios sociales en España. Ayer se hablaba, o una de las cuestiones que salían era la de la, no me acuerdo cómo se llama en Cantabria, la renta garantizada o renta social básica. Bueno, sabéis que hay un debate ahí abierto sobre que en realidad la renta social básica, o como lo llamemos, como lo denominemos, independientemente de que sea condicionada o no, de que pues en realidad formaría parte de uno de los pilares del estado de bienestar, no necesariamente el de servicios sociales, formaría parte del pilar de la garantía de rentas, que es donde están las pensiones, donde están las prestaciones por desempleo, etcétera, sea un nivel contributivo o no contributivo. Ese es el pilar del estado de bienestar que tiene que dedicarse a la garantía de rentas de las personas, no necesariamente el sistema de servicios sociales. Y ahí hay una cierta confusión o mezcla. Y los servicios sociales se han convertido en una especie de último recurso para aquellos que han agotado la protección de ese pilar y entonces son expulsados, voy a decir así, al sistema de servicios sociales a ver qué se hace con ellos. Y ahí tenemos 17 distintas opciones en función de en qué territorio resida la persona. En algunos sitios la garantía de rentas es un tema de derecho subjetivo, en otros sitios no. En algunos sitios todavía, como Andalucía, dura 6 meses y a los 6 meses se te acaba y luego tienes que volver a renovar y otros 6 meses y luego en otros sitios es sine die, en otros es 3 años. Es decir, hay una diferencia, hay una desigualdad territorial tremenda en esto. Bien, bueno, pues yo en la mañana de hoy lo que quería trasladar, y creo que nos complementaremos bien Belén y yo, lo que quería trasladar son algunas de las preocupaciones desde ese observatorio, desde esa atalaya que tenemos a veces en la Asociación de Directoras y Gerentes, y también desde la experiencia propia, trasladar algunas preocupaciones en relación a la marcha de los sistemas de servicios sociales, especialmente en los últimos años, cómo ha impactado la crisis y cuáles creo yo que son los retos que afrontamos. Y es verdad que hay muchas de las cuestiones que voy a plantear que son como para llorar, pero yo desde luego no me resigno a que tengamos que realizar acciones, cada uno donde está, y siempre, ayer alguien habló, me parece que fue Pedro, de los espacios de maniobra. Es decir, todos tenemos espacios de maniobra para cambiar las cosas, más amplios o menos amplios. Aquí funciona la teoría esa del horizonte. Es decir, vemos un punto allá a lo lejos, pues dirígete hacia él. El milagro es que cuando llegas allí resulta que hay otro punto más allá, ¿no? Entonces, no paremos de, cada uno en sus espacios de maniobra, pensar, hacer cosas, intentar cambiar las cosas, ¿no? Y se pueden cambiar las cosas. Bien. No voy a aburriros con... Yo soy dentro de la asociación un poco el de los datos, o el de los análisis económicos y tal. No voy a aburriros con datos.
lo que se gasta en servicios sociales en España. Los últimos datos está en torno a 14.000 millones, 14 y pico. Eso es el 1,4% del PIB en la actividad servicios sociales, concentrado todo el gasto de todas las administraciones. ¿Es mucho o poco? Bueno, hay un horizonte también que no hay que perder de vista. No existe en el resto de Europa un sistema de servicios sociales configurado como está configurado en España. También hay que ser conscientes de esto. Ayer hablaba alguien que de vez en cuando va a la comisión, me parece que era de APN, ¿puede ser? Cuando uno habla con gente de otros estados de la Unión, se da cuenta de las inmensísimas diferencias que hay en la protección social y en los distintos sistemas de protección social en el entorno europeo. Y digo, no perdamos esto de vista porque a veces nos hemos creído que el sistema de servicios sociales, como lo estudiamos o como estaba configurado, es la verdad, la realidad, el no sé qué, y no. Hay otras maneras de organizar, podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero hay otras maneras de hacer las cosas. Y algunas de ellas sí creo que son amenazas y luego plantearé algunas de esas posibles amenazas. Bien, decía que la actividad servicios sociales, la actividad de protección social, servicios sociales en España ha tenido un recorrido que no voy a hacer porque lo conocéis, y yo creo que en este momento está en un punto crítico de absoluto riesgo. Los servicios sociales, como los estudiamos y como los hemos conocido, bien pueden desaparecer en los próximos años y reordenarse de otra manera, y habrá que estar en esa pomada a ver cómo se reordenan los servicios sociales en España. Hay muchos retos encima de la mesa en clave europea, en clave nacional, y hay que ver cómo se afrontan. Lo voy a decir ejemplificando con lo que nos está ocurriendo. Nos toca a nosotros de vez en cuando acudir al Congreso de los Diputados porque la asociación es un lobby. La Asociación de Directores de Gerentes es un lobby de presión. O sea, intentamos hacer influencia, ¿vale? Desde esa influencia nos sentamos con grupos políticos en las Cortes, en el Congreso, bueno, en el Senado no, en el Congreso, básicamente. Y cuando habla uno con los políticos que toman decisiones o que están en la oposición y ve la conciencia que tienen de los servicios sociales, cuarto pilar del estado de bienestar, no sé qué tal, uno llega a la conclusión de que hay que hacer mucha pedagogía, mucha. Esto viene de atrás. Cuando se gestan en los años 80 los servicios sociales, si analizáis los discursos en el Congreso de los Diputados, el diario de sesiones, nadie, absolutamente nadie, ningún presidente del gobierno, desde Suárez, Calvo Sotelo y, por supuesto, Felipe González, nadie nunca habló de servicios sociales. No es una materia de la que se hablase en el Congreso de los Diputados. Ni siquiera existía conciencia de la existencia de un pilar, de una protección que iba mucho más allá del tema rentas o que es diferente del tema rentas. Después sí se empezó a hablar, estropeando el concepto cuarto pilar con la ley de dependencia, que de repente se convirtió en el cuarto pilar del estado de bienestar por arte de Birli Birloque y porque pues, el ministro de turno, que era el señor Caldera, creo, pues le dio por ahí, por llamarlo cuarto pilar del estado de bienestar, y la cagamos. Porque ya se desvirtuaron todavía mucho más la poca conciencia que podía existir de servicios sociales en un lugar como el Congreso de los Diputados. A todo esto le añadimos una Constitución española que ni siquiera apenas tiene el término, lo tiene desubicado, y cuando lo tiene en el ámbito competencial lo llama asistencia social y además lo configura como una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, lo cual ha cortado la posibilidad también de regulaciones a nivel de Estado en cuanto a la materia de servicios sociales. Este es un tinglao complejo. Y por otro lado, yo creo que hoy en día es implanteable, posiblemente, que la Administración General del Estado, a veces es mejor que no lo haga, pero bueno, que la Administración General del Estado asuma, o el propio Parlamento, asumiese una ley general de servicios sociales, un sistema unificado en el territorio. Yo esa batalla, hoy por hoy, de aquí a 15 años, la doy por perdida. Igual estoy equivocado, pero la doy por perdida. No creo que sea factible, no creo que sea viable. Con lo cual, lo que nos queda es mejorar los 17 sistemas autonómicos.
Las comunidades autónomas tienen capacidad legislativa y tienen capacidad ordenadora, tienen obligación ordenadora, voy a decir. Y uno de los problemas de los servicios sociales es que no están ordenados, están muy desarticulados. Me voy a meter con Cantabria, pero Cantabria es un ejemplo, puede ser un ejemplo de servicios sociales muy desarticulados. Con una comunidad autónoma que va por un lado, unos ayuntamientos que parece que van por otro, ciudadanos que van a un lado y a otro. Es decir, no sé si se percibe un sistema cántabro de servicios sociales. Tengo mis serias dudas. Y por otro lado, los resultados que se ve que se van obteniendo en los servicios sociales de Cantabria, pues también lo denotan que hay un problema organizativo. No sé si conocéis todos cómo funciona lo del índice DEC. En el índice DEC se valoran 3 dimensiones de los sistemas de servicios sociales, no autonómicos, sino en territorio autonómico, ¿vale? Es decir, en Cantabria hemos analizado 3 dimensiones, que son cuántos derechos subjetivos o cuántos derechos relacionados con los servicios sociales puede ejercer la ciudadanía. Una segunda dimensión sería cuál es la cobertura efectiva que se hace en Cantabria de servicios sociales, es decir, en los distintos actividades de protección y promoción pública, cuánta gente realmente accede a los servicios, ¿no? Y accede a prestaciones, etcétera. Y un tercer elemento es el financiero económico, es decir, y todo esto cuánto cuesta, es decir, cuál es la inversión económica en los servicios sociales en el territorio cántabro, en este caso, ¿no? Esas 3 dimensiones, ¿a qué nos llevan? Pues nos llevan a que hay territorios, por ejemplo, donde hay montones de derechos en la ley, en leyes, o en decretos, o en órdenes, montones de derechos reconocidos, pero que luego no se ejercen. Es decir, la cobertura no es conforme a los derechos reconocidos. Lo llamamos derechos de papel. Es decir, mucho reconocimiento, pero poco ejercicio de derecho. Aquí algo pasa. También hay territorios donde hay muchísimo gasto, y Cantabria es uno de ellos, pero muy poca cobertura. Es decir, la coste-eficiencia del sistema, por ejemplo, en el caso de Cantabria, es de los territorios donde es menos coste-eficiente. Con esos mismos fondos, otros territorios consiguen dar mucha más cobertura a más ciudadanos. Esto tiene mucho que ver con las fórmulas organizativas. El DEC lo que hace es valorar esas 3 dimensiones y luego ponerlas en relación. Es decir, bueno, ¿cómo correlacionan cantidad de derechos aprobados con cantidad de derechos ejercidos realmente con el gasto público? Bueno, pues esa es la jugada. No os adelanto gran cosa, pero la cosa no va bien. La cosa no va bien, aunque a nivel de todo el Estado, si consideramos los 17... bueno, por supuesto, esto no es valorar la comunidad autónoma, es valorar el territorio. Es decir, ahí se computa lo que se hace en el nivel local y autonómico. Ambas cosas sumadas y consolidadas convenientemente. No obstante, entre el año 12 y el 17, en el conjunto del Estado, la situación respecto a los servicios sociales en líneas generales mejora. Mejora en garantía de derechos, mejora en cobertura efectiva y mejora en inversión pública. Hubo una caída del gasto público en servicios sociales, como en todas las políticas de bienestar, sanidad, educación. Hubo una caída hasta el año 13-14, ya en 15 empezó a repuntar y ahora tenemos un repunte de gasto, por ejemplo, que todavía no va a los niveles del año 12, pero casi ya está recuperando. ¿Eso significa que las cosas vayan mejor o auténticamente se esté avanzando? Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, no, porque estamos sometidos a serios peligros, a serias ocurrencias. Bien. Riesgos que afrontamos, y los voy a decir así un poco, si queréis, desordenados, en los sistemas de servicios sociales, y esto es común a todos los territorios. Hay un riesgo sobre el que nosotros podemos hacer cosas, que es lo que los finos llaman en inglés de-skilling profesional,
vamos, que los profesionales nos estamos embruteciendo, que estamos un tanto embrutecidos, que la práctica cotidiana, que es lo que nos trae a estas jornadas, de estar permanentemente dedicados muchas veces a la ayudita, al no sé qué, al tal no sé cuál, hace que desde el punto de vista de los profesionales, y ahora no hablo de sistema tanto como de los profesionales, hayan perdido muchas habilidades relacionadas con la auténtica intervención social. Dar prestaciones a la población o conseguir mediante determinados mecanismos organizativos que la población esté mejor protegida frente a determinadas crisis o riesgos sociales es relativamente sencillo. Para eso no hace falta intervención social muchas veces. Hemos asistido durante la crisis a situaciones de familias que estaban viviendo en entorno normalizado, familias muy normalizadas que simplemente han tenido una crisis de ingresos por una situación de desempleo aparejada a un endeudamiento grave o muy serio relacionado con la vivienda, no sé qué y tal, y es un castillo de naipes pero ese castillo de naipes se puede resolver sin una intervención social. Se puede resolver con auténticas políticas de protección de esas cuestiones, no hacía falta, ¿no? Otra cosa es que a lo que hemos asistido es a esos castillos de naipes se han caído a punta pala. Hay mucha gente que sí ha cruzado ya el umbral de... Bueno, ayer se distinguía pobreza, exclusión. Yo creo que pobreza también es un término multidimensional y complejo. Sobre esto habría mucho que hablar, pero bueno. Han bajado de determinado umbral y parece que ya no hay ascensor social de su vida. Y esto es lo que en los servicios sociales parece ser que estamos condenados a tratar mediante políticas de contención, entretenimiento, mantenimiento en mínimos. Y esto sí que es verdad que ya teníamos un de-skilling profesional, una pérdida de habilidades para la intervención, pero todavía más porque se abunda en dedicarnos... pero también hay que decir que aquí hay márgenes de maniobra y que no los profesionales, y en esto abundará posiblemente más Belén, no estamos obligados necesariamente a no hacer intervención social. Vale que tengo que hacer determinados papeleos y tal, no sé cuál, de acuerdo, pero lo otro no, nadie me ha prohibido que lo haga. Nadie me ha prohibido que lo haga. Y creo que aquí tenemos un serio problema. Hay hasta una compañera que ha hecho una tesis doctoral sobre esto, sobre la pérdida de habilidades para la intervención. Yo en lo que estoy experimentando ahora trabajo afortunadamente con 60 colegas, 60 profesionales de distintas profesiones, de la intervención social, de distintos ámbitos público-privados, de tercer sector, público, dentro de eso atención primaria o atención especializada, y con estos 60 colegas que estamos trasladando un modelo de intervención auténtica, intervención social, estamos asistiendo a que muchas veces tenemos que rehabilitar, voy a decirlo así, aunque parezca una palabra muy heavy, rehabilitar a algunos profesionales que han perdido el pulso de lo que es una intervención. Especialmente para los trabajadores sociales esto es grave. Persona que entra por la puerta e inmediatamente ¡ras! Ya he catalogado. Hostia, ¿dónde está el diálogo, el vínculo, la escucha, el enterarte de lo que está ocurriendo? Para empezar, esto para empezar a hablar. Y luego ya, es decir, ¿cuál es el principal recurso? La persona que ha entrado por la puerta. Luego a lo mejor está el profesional. Lo último es el saquito de prestaciones que hay ahí, que son instrumentales. Bueno, pues todo esto se ha perdido, ¿eh? O a veces uno clama en el desierto. Y hay muchos colegas que requieren de rehabilitación. A esto le añado la preocupación por lo que sale de las facultades, que también lo voy a soltar. El otro día me comentaba un profesor de la Universidad de Valencia que la asignatura más exitosa de lejos para el alumnado de trabajo social era una que se llama prestaciones y recursos sociales o algo así. Y la tal asignatura era un vademecum, el vademecum de las prestaciones y los recursos, los requisitos de acceso, tal, no sé cuál. Y que había alumnos que cuando terminaban esa asignatura decían, ya soy trabajador social. Para cortarse las venas. Perdona, bonito. Es decir, de trabajador social nada. Serás un conocedor de determinados recursos en un contexto además y en un tiempo determinado. Es que eso mañana cambia. Es decir, ¿dónde está la auténtica intervención social? Y hablo no solo de los trabajadores sociales, hablo de todo el contexto. De-skilling profesional. Cuidado con eso.
Por supuesto, estamos asistiendo a otro riesgo, que es el de la vuelta al pasado. Cuando digo al pasado, no es a Mary Richmond, es más atrás. Es más atrás. Es a auténticas dinámicas y prácticas de beneficencia. Algunas bien intencionadas, pero porque sean bien intencionadas no dejan de ser dañinas. No dejan de ser dañinas. Hasta donde yo recuerdo haber estudiado, creo que había que diferenciar muy claro cuestiones como la dignidad y los derechos de las personas de lo que es la filantropía, la caridad, etcétera, ¿no? Bueno, pues hemos asistido y estamos asistiendo a algunas dinámicas que huelen a eso. Huelen a eso. Y eso es, no voy a abundar en esto porque ayer también se habló, pero esto nos llega ¿desde dónde? Me da igual el grupo político, nos llega desde todos desde todas las posiciones. Hay mucho francotirador de la caridad, en la derecha y en la izquierda, y en el centro, y en el extremo centro, que también lo hay. Hay muchísimo francotirador de todo esto. Y todo esto requiere muchísima pedagogía, porque a veces son bien intencionadas. Bien, corre el sistema riesgo de desarticulación por las respuestas fragmentadas. Si algo no ha sido bueno para los sistemas de servicios sociales ha sido la sectorialización. La sectorialización ha sido uno de los problemas en muchos servicios sociales a nivel local, a nivel municipal y por supuesto en el nivel autonómico. Pero es que ahora fragmentamos hasta el punto de, ayer se hablaba de los apellidos de la pobreza, infantil, energética, hipotecaria, vale, y entonces ¿qué? Respuestas fragmentadas a cuestiones muy, muy fragmentadas. Mucha clase política se ve impelida a tomar reacciones rápidas y resolver determinadas cuestiones que son más que cuestionables. Y yo sé que esto es polémico. Comedores escolares abiertos en verano. ¿Es necesario esto? ¿No hay otras maneras de tratar esta cuestión? Por poner un ejemplo, y podríamos poner muchos. Pero las respuestas fragmentadas y tal, ojo que vienen, insisto, desde todos los lados. Desde lo central, desde lo autonómico, desde lo local y desde la izquierda y desde la derecha. Es un tiroteo interesante. Hay una amenaza también en todo el sistema de empezar a hacer apuestas por el familiarismo, la filantropía más neocon. No sé, yo debo ser masoca, pero siempre he procurado leer o estar al tanto del diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Sí, es un poco heavy esto. Y no se me olvida un discurso de Duran y Lleida. ¿Os acordáis de Duran y Lleida? Bien, hay un discurso de Duran y Lleida en el Pleno del Parlamento absolutamente demoledor, que pasó desapercibido. Y es que para atender a las personas con necesidad y a las familias, lo ideal, lo esencial es la sociedad organizada, es decir, las ONGs. Le sobra el sistema público, ¿vale? Esta es la idea clave de toda esa visión neocon de la jugada. Y esta es la idea clave en muchísimos países europeos, donde los sistemas están residenciados en un tercer sector que es tan plural y tan pluriideológico que también se convierte a veces hasta en peligroso. Y por otro lado, no hay garantía pública, en definitiva. Al final depende de que exista una entidad que ataje o atienda determinada necesidad. No hay un sistema de protección. Pero esto está. Y este ha sido un caldo de cultivo genial para desmontar cosas y empezar a apostar por estas vías. Cuando hemos oído los titulares de los trabajadores sociales, los servicios sociales de base están derivando a Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano, etcétera, están derivando, y dices, ostras, esto es heavy. Para mí es heavy. Es decir, por supuesto que tenemos que trabajar juntos. Yo abogo porque trabajemos juntos, tercer sector, lo público y lo privado. Pero cuidado, la responsabilidad pública, ¿dónde está? Es decir, lo público tiene que ordenar, regular el sistema y asumir la responsabilidad y garantizar el ejercicio de derechos. Eso no puede estar residenciado en lo privado. Lo tengo clarísimo, pero hay quien lo defiende. Más claves de riesgo: la criminalización del pobre, la criminalización del usuario.
la desconfianza en la que se nos envuelve. Es decir, bueno, que cuidado, vamos a regular la renta, la voy a cambiar, la regulación de la renta. Y entonces casi hay como siempre un pánico, se ponen en modo pánico los gestores autonómicos y tal, para que la gente no abuse de... No sé si me explico. O sea, ya de salida, el que está ahí parece que está porque le da la gana estar, o que hay muchos que están porque les da la gana estar y tal, que es cierto, que tenemos una población que lleva ahí muchos años. Os animo a hacer estos ejercicios. Afortunadamente, en el territorio donde resido ya podemos dar a un botón y vemos en una historia social desde 1990 y algo hasta ahora, que ha recibido esa persona del sistema de servicios sociales. Y fliparía, con algunos expedientes flipa, lo vemos en gráfica. Ayudas de emergencia, no, es que solo puede ser una al año, vale. Y entonces dice, a ver los últimos 15 años. Hostia, octubre. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, preguntarse qué estamos haciendo y trabajar sobre qué está pasando con la cronicidad en la que nosotros, el sistema mismo, es a veces una trampa para las personas y entran en esa clave de cronicidad y dependencia del sistema. Pero una cosa es preguntarse eso y otra cosa es que cuando se gestiona una renta o algo de esto, se parte de la base de que el ciudadano viene a engañar y de que entonces la tarea de los servicios sociales es ser policía. O sea, habréis visto alguna peli de estas americanas en las cuales el trabajador social es poli, ¿no? Y va tal. Bueno, pues esto está en Europa, ¿eh? Esta figura está en Europa y puede acabar estando en España. Bien. Otro riesgo y otro elemento, los parcheos y la demagogia. El tema de los parcheos, yo llamaría la atención sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién define ahora mismo la vulnerabilidad social, la exclusión, la pobreza, etcétera? Pues ahora mismo se está definiendo desde los boletines oficiales del Estado. La vulnerabilidad en términos hipotecarios la definió el ministro de Guindos en un boletín oficial. El Real Decreto que regula las buenas prácticas bancarias, el Código de Buenas Prácticas y todo esto, es donde se regula qué es una familia vulnerable. Recientemente, el bono social eléctrico, otro decreto que vais a tener que aplicar sí o sí, que tiene bemoles el decretito, si eso le damos una vuelta, pues define las familias en riesgo de exclusión, y las situaciones de severidad y no sé qué y tal, y lo define con determinados parámetros. Esto lo hace el Ministerio de Industria. Claro, yo me imagino si el Ministerio de Defensa definiese la gripe. Imagino que, no sé, alguien montaría el pollo, decir, oiga, me va usted a mí a decir lo que es la gripe, yo soy médico, yo soy sanitario, tendría huevos la cosa, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso todo el mundo define las vulnerabilidades, no sé qué y tal. Y además parcheando, y además dando lugar a... ¿Esto es porque el PP es malo? No solo. No, porque... ¿por qué ha habido un decreto de estos, del bono social eléctrico? Bueno, aparte de que se había anulado el anterior, por una sentencia del Tribunal Europeo, aparte de eso, es que el propio Partido Socialista en la sesión de investidura, para la sesión de investidura de Rajoy, negoció que para lavar un poco la cara había que acometer algunas reformas, por ejemplo, el tema de la pobreza energética. Y de esta manera se da cumplimiento a aquello. ¿Me explico? Sí. Buenas intenciones por todos los lados, pero luego las realizaciones son terroríficas. Otra cuestión, otra ocurrencia. La tarjeta social. ¿Habéis oído hablar de esto? Sí. Vale. Bueno, pues en la conferencia de presidentes, que hubo no hace tanto, se decide que sería cojonudo, que sería muy bueno, que las personas que están recibiendo prestaciones sociales, no sé cuál, tuviesen una tarjeta, un carnet. Un carnet con un chip donde esté metido todo lo que reciben y no sé qué y tal. Y claro, dices, vamos a ver. Casi era más oportuno y menos dañino el certificado que se podía expedir en un ayuntamiento hace no tantos años
de pobre de solemnidad. Porque al menos te lo daba tu entidad local, quiero decir, bueno, en función de... Pero en este caso se trata de tomar a toda esa población vulnerable y tenerles absolutamente tal, y que puedan acreditar que son pobres. Y con esa tarjeta, pues a lo mejor obtienen descuento en algún... a ver, detrás de esto hay otra cosa muy buena, ¿no? Es decir, no, hombre, tenemos que compactar muchos datos que están por ahí sueltos y tal. Vale, fantástico. Yo eso lo apoyo, ¿no? Pero no hace falta que la gente tenga un carnet, por Dios. No hace falta... Es decir, son cosas estigmatizadoras a tope, tienen un peligro de estigmatización brutal. Bueno, pues esto se decide, a alguien le parece fantástico, y una de las razones que dieron era evitar la duplicidad. Porque según ellos hay mucha gente pobre que recibe cosas de distintas administraciones y eso no está controlado. En mi contexto eso no pasa y juraría que aquí tampoco. Vamos. No sé si hay algo más controlado que el pobre ahora mismo. Vamos, no sé, luego lo discutimos. Bien. Y un último riesgo sería el de la residualidad de lo local. O sea, la intervención social que no se hace en lo local hace que lo local ahora mismo, y esto otro ministro encantador que ha sido Montoro con su reforma local, pues ha modificado lo que son las competencias de las entidades locales en términos de servicios sociales y promoción social, y ahora ya prácticamente en su definición pues se ha querido plantear la residualidad de que se dediquen a las situaciones de urgente necesidad, no sé qué y tal, con un lenguaje muy paliativo, y a las situaciones de urgencia sí, esto en lo local, ¿no? Y todo lo demás pues es competencia impropia, llamada impropia. Es alucinante. Hemos asistido a que la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, desde alcaldes de todo signo político, esto provoca alguna dimisión incluso, digamos que abrazaron en su momento esta idea de que esto de los servicios sociales es una competencia impropia, es de la comunidad autónoma. Y a mí me están tocando ya las narices con esto, y a mí déjame con qué. O sea, ¿qué hay más importante que la cohesión social en términos de población, quiero decir, en el territorio? El papel de los servicios sociales locales es absolutamente imprescindible, y más en estos tiempos, en claves urbanísticas, en claves preventivas ligadas a lo urbano. Yo no sé cuál ha sido el impacto de la crisis en Santander, por ejemplo, desconozco esta ciudad, ¿no? Pero quien conozca esta ciudad me imagino que puede entender que hay determinados contextos geográficos que se han deteriorado de alguna manera, o cuya población ha sufrido más el impacto de la crisis, y que hay claves relacionales que se pueden deteriorar en un momento determinado. Y todo esto en España todavía como que no se calibra, pero no sé si recordáis Molenbeek. Molenbeek está en Bélgica, en Bruselas. Bruselas es una ciudad compleja porque tiene hasta distintas alcaldías en función de la zona, flamenca o... Bueno. Hay distintos sistemas. ¿Por qué la gente se acumula? Distintos sistemas de protección en función del barrio, o sea, de la zona de la ciudad. ¿Por qué determinada población se asentó en Molenbeek? ¿Por qué esas segundas y terceras generaciones de población, en este caso de origen musulmán, tal, ¿por qué esa población en un momento determinado se convierte, digamos, algunos de ellos en una posición extremista, no sé qué tal? Eso se gesta en las ciudades, en los barrios. No hay termómetros de eso. Sí, hay una renta garantizada que funciona, no sé, sí, prestaciones, no sé. Sí, vale, pero ¿quién trabaja la cohesión? Y la cohesión solo es trabajable, entiendo yo, y eso sí que es la competencia clave de los servicios sociales locales. Antes de hacer un plan urbanístico habría que encargar igual que se encargan los informes de impacto ambiental, habría que encargar informes de impacto convivencial. Yo vivo en un medio rural, he trabajado mucho en medio rural. El impacto convivencial de la típica urbanización de 300 chalés en un pueblo de 80 habitantes es inmenso. Es un impacto convivencial grande. Eso tendría que estar, iba a decir, claro,
hay que trabajar mucho y empezar a elaborar informes de impacto convivencial con evidencia científica, basados en... Y este sí que es un trabajo de los servicios sociales locales, no solo esa contención de la pobreza a la que parece que nos llevan. Bien. Yo me plantearía, por ponerme productivo, alguna serie de retos. Retos que creo que son asumibles o que se pueden afrontar desde claves profesionales y organizativas. Uno de ellos es: el sistema de servicios sociales tiene que demostrar utilidad, demostrar resultados, demostrar impactos, para lo cual tenemos primero que obtenerlos y luego que enseñarlos, que medirlos, ¿no? A veces se nos pide que seamos contención. Bueno, pues hagámoslo bien, pero no solo la contención, podemos ofrecer y dar otros resultados a las ciudades o los pueblos donde están trabajando los servicios sociales. Y luego tiene que ser un sistema que dé altas. No damos altas. Es un pozo negro. Llega una persona a los servicios sociales y, salvo contadas ocasiones que afortunadamente es expulsado, quiero decir, que ya no necesita esos servicios, salvo contadas ocasiones más normalizadas, en muchas ocasiones lo que ocurre es que cae la persona a ser atendida en los servicios sociales y ya el sistema lo fagocita. Y no quiero pensar en que estemos jugando a que tú eres mi razón de ser, tú justificas mi existencia, y no sé si me explico. Cuidado con esas relaciones perversas. Tenemos que conseguir un sistema que dé altas. Y con el saquito de prestaciones y tal no lo vamos a hacer. Tenemos que obtener evidencia científica. Los profesionales y las profesionales de los servicios sociales tenemos que obtener evidencia científica. Tenemos que escribir, tenemos que leer, tenemos que estudiar. No concebiríamos que el tío que me va a abrir la tripa en un quirófano no se haya leído lo último sobre ese tipo de operación. Que no trabaje en equipo, con otros colegas, que vean las radiografías, que no sé qué, encima con otras profesiones dentro de lo que es la medicina. Y está el anestesista, está el otro, está de más allá. Y curran juntos dentro de un orden. Y todos les exigimos un nivel técnico de la leche, que hace que cuando acaban la carrera y se ponen a currar, sigan estudiando. Lo dejo ahí. Hay que abrir un poco las cabezas. Yo estoy trabajando ahora en una fórmula de integración público-privada en la que incorporamos al tercer sector, a las profesionales y los profesionales del tercer sector, al sistema público. Y hacen intervención, conforme a un modelo de intervención exactamente igual que los del sistema público. Y acceden a los datos y cargan historias sociales. ¿Por qué no? Me ha costado, abrir la cabeza. Me ha costado. ¿Cómo que voy a compartir la información de una historia social con alguien de Cruz Roja o de Cáritas o del secretariado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no dentro de un modelo organizativo concreto? Pues hay que abrir la cabeza a determinadas cuestiones, porque nos necesitamos, Hay que utilizar todo lo que se tiene alrededor, hay que incorporar tecnologías. Comentabas antes en ese currículum un poco ya viejuno, digo viejuno yo, no el currículum, algunas cuestiones muy interesantes que las tenemos ahí. Cuando se ha conseguido integrar los sistemas de información, imaginaos que en Cantabria todo el sistema de información fuese uno. Vamos a imaginar. Pero ¿por qué no? Fuese un único sistema de información. Eso supone tener montones, millones de datos de los ciudadanos atendidos por el sistema que permiten empezar a trabajar los datos como ahora se trabajan los datos. La estadística ya no. Ya no. Ahora se trabaja Big Data, se trabaja con otro tipo de fórmulas, con Machine Learning, con inteligencia artificial. Es posible. Nosotros hemos encargado un algoritmo encargamos 3 algoritmos a la Universidad Politécnica de Madrid con un conjunto de datos de todos los ciudadanos atendidos por el sistema de servicios sociales en Castilla y León. De los 3 algoritmos solo ha salido uno. Bien, el paso está la ciencia, para ensayo-error, a ver si nos sale, a ver si no nos sale.
Nos ha salido uno muy curioso, que lo hemos llamado de cronicidad. Bueno, no es cronicidad. Es las probabilidades que tiene un ciudadano cuando se acerca a los servicios sociales, cuando se acerca a una prestación concreta, que es la de renta garantizada, qué probabilidades tiene esta persona de mantenerse en renta garantizada durante 60 meses o más. Vale, pues la máquina nos dice, este caso tiene un 86% de probabilidades de seguir en renta de aquí a 60 meses. Esa es una información muy potente. Claro, tengo que tener luego el protocolo de actuación. Es decir, vale, ¿y ahora qué hago? Porque tengo que romper la predicción en la medida de lo posible. Si os dais cuenta, ha pasado con la policía y Biogen. Hay algoritmos predictivos de violencia machista. Claro, ¿qué ha pasado? Que el ministerio lo ha tenido que retirar. ¿Por qué lo ha tenido que retirar? Porque al policía o a quien fuera que metía los datos y tal, que tampoco le habían dado mucha formación al hombre, metía los datos y le salía ¡plink! Alto riesgo de tal. Vale. Actúe en consecuencia. Ponía debajo. Dice, ¡hostia! Si pasa algo la cago yo. Porque aquí ponía actúa en consecuencia. ¿Y cuál es el protocolo de actuación? Entonces, ha sido tal la inseguridad que ha provocado, ¿vale?, que lo han tenido que retirar. Bien, eso no quiere decir que las herramientas no sean buenas y potentes. ¿Por qué no utilizarlas? ¿Vale? Pero claro, para poder utilizar esas herramientas hay que dar pasos previos. Y un paso previo absolutamente imprescindible es que todos los sistemas de información, y aquí lo ideal es incorporar también lo privado, la información del tercer sector, todo esté integrado en un mismo sistema de información. Eso de que cada uno en su ayuntamiento con su Excel está muy bien para tu gestión tal, pero es trabajar para ser pobre. Hay montones, kilos de información que alucinaríamos con las consecuencias, vamos, con las conclusiones que se pueden extraer, etc. Y esto lo hacen otros científicos, no son los de lo social. Lo que sí van a necesitar ellos siempre, los ingenieros y tal, van a necesitar nuestra visión del porqué, las ontologías, las causas de las cosas, si es que hay causalidad en algo, las explicaciones sociológicas. Todo eso es a lo que sí nos tenemos que dedicar con todas esas informaciones. Bien. Otro reto. Prohibido, en la medida de lo posible, de aquí en adelante, tener únicamente como profesionales un enfoque carencial de las cosas. La gente llega a servicios sociales porque le falta algo, siempre es el problema. ¿A qué nos dedicamos? A visualizar el problema. Coño, no, visualiza también las potencialidades, visualiza Hay gente con unas vidas riquísimas que llegan a los servicios sociales y son catalogados como una necesidad concreta. Únicamente, como la carencia, como lo que le falta, como... Desde esa óptica es muy difícil cambiar cosas. Podrás tapar agujeros, podrás poner parches, pero evolucionar en la gestión de casos es inviable si no se asume un enfoque compartido. Había dicho yo que no iba a hablar una hora. Yo tenía clarísimo que iba a hablar más de una hora. Estoy tranquila. Tenemos toda la mañana. Y ya has dicho lo de los algoritmos que nos has dejado muertos. Yo además me he aliviado cuando he visto que no lo has diseñado tú, porque digo, ya es que me levanto y me voy. Cuando has dicho que lo has encargado, digo, menos mal. Pues eso es un tema muy interesante. A ver, ¿qué ocurre? De hecho, hay 2 artículos, los puedo mandar, ¿eh? Ya hay artículos publicados en la literatura sobre este asunto. ¿Qué pasa? Quien los publica son los ingenieros, es el Departamento de Ingeniería Ontológica e Inteligencia Artificial de la Politécnica. Y es el primer artículo, los primeros artículos internacionales sobre servicios sociales, o sea, sobre datos de servicios sociales y aplicación de Machine Learning, de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esto? Porque es muy interesante. Es decir, ellos han cogido un gran volumen de datos y se han puesto a jugar con ello, con un poco los encargos que nosotros les hacíamos, viendo trayectorias del personal y tal. Son máquinas que son capaces de extraer conclusiones de los datos que no están, incluso. Es decir, cojo una historia social completa y dice, bueno, es que está muy incompleta porque aquí alguien no ha rellenado no sé qué o tal, no sé cuál. De eso también saca conclusiones. Y luego las fórmulas de cálculo o los algoritmos en realidad que se gestan se autocambian a sí mismos. La fórmula se cae, porque por eso es inteligencia artificial, en determinados cálculos que hace. Es decir, ahora lo calculo así, pero mañana en función del cambio de circunstancias la fórmula cambia.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahora, validación de los profesionales, es decir, se le va a decir a un profesional, esta persona tiene un X% de probabilidades de que suceda esto. ¿Tú cómo lo ves? Cuando el profesional coincide con la predicción, nos aporta muy poco, porque es lo típico de, eso ya lo sabía yo. No hacía falta aquí un algoritmo para decirme lo que yo ya sé. Bueno, cuando no coincide el algoritmo, el resultado de la predicción con lo que el profesional piensa, ese es el momento interesante. Fijaos, porque estas máquinas funcionan con una lógica distinta a la nuestra. Os pongo un ejemplo. En el modelo, maneja 64 variables para hacer esta predicción, pero hay un modelo más sencillo con 10 variables solo. De las 10 variables, uno es el nivel de formación, ¿vale? Entonces tú, en una máquina, nosotros metíamos unos datos imaginarios de un caso y te dice, bueno, pues tiene un 56% de probabilidad de cronicidad. De acuerdo. Dice, le voy a aumentar la formación. Le voy a meter una licenciatura. Tal. Y te dice la máquina, dice, tiene un 64%. Dice, hostia, si tiene más formación es más empleable. ¿Cómo va? ¿O no? Operan con otras lógicas. Y lo interesante es que los profesionales de lo social le busquen explicaciones a esto. Esa es la jugada. Y segunda cuestión, el peligro ético o el control ético. Son herramientas tan potentes que como potentes son peligrosas. O digamos, su peligro está en relación directa con su potencia. Podrían ser muy mal utilizadas. Muy mal utilizadas. Entonces, tiene que haber un estricto código ético de uso de esto. Por ejemplo, propietario de la predicción, el ciudadano. La predicción no es del sistema, es del ciudadano, no es del político, es del ciudadano. Un ciudadano tiene derecho a conocer la predicción, porque son sus datos, se ha elaborado con sus datos. Esto es muy importante, entonces tenemos que devolver las predicciones al ciudadano. Segundo, prohibido utilizar las predicciones, por ejemplo, para acceder o no a determinados servicios. Mañana me dice mi consejera, oye, los que tengan una predicción alta de tal no sé cuál, vamos a pedirle otro papel, a ver, y te los quitas de encima. Son los que te van a generar gasto de aquí a 5 años. ¿Me explico? Esto es lo que hacen las compañías de seguros. Vamos, tú vas y dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Juanito, tengo 23 años, me he comprado un Golf GTI rojo. Bueno, ya no existe ese modelo, pero... y tal, dice, probabilidades de que se dé la castaña. Esos son algoritmos predictivos, ¿no? Y entonces te dicen, pues no te lo hago, o te cobro tanto. Seguros de salud en Norteamérica, por ejemplo, que segmentan. Sanidad está utilizando esto mucho. Entonces, esto es una muy buena, como todas las herramientas, es neutra. Decía Maslow, viejo amigo de esto nuestro, que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, un montón de objetos alrededor cobra el aspecto de clavos. Entonces, cuidado, es decir, un martillo vale para lo que vale, no lo usemos. Entonces, el problema de la utilización de herramientas con estricto código ético, pero es posible, es viable. Entonces hay avances científicos que no podemos estar ajenos a eso. Sanidad lo está usando, a mí me llamarán dentro de poco para que me mire la próstata, proactivamente, no esperan a que yo vaya. Me llaman y me dicen, no, tú ven acá para acá porque vas a cumplir no sé cuántos, eres varón, no sé qué tal, cruzan una serie de datos y me llega una mamografía. Claro, es decir, es de lógica. ¿Lo hace el sistema sanitario porque se preocupa por mí? Bueno, se preocupa por determinados gastos que puede generar un cáncer de próstata. Bueno, es más barato llamarle y le miramos, ¿no? No me parece mal tampoco, es dinero público, ¿no? Es una buena lógica. Bueno, he comentado riesgos y he comentado retos. Yo dejo caer y me callo ya lo que para mí pueden ser algunas estrategias de futuro, sí o sí, por las que sí o sí tiene que pasar los cambios y tenemos que abrazar también o impulsar estas cuestiones. Y se puede hacer cada uno en su ámbito, con su margen de maniobra. Es impepinable, imprescindible. Y yo aquí, fíjate que ideológicamente siempre hemos defendido una ley estatal de servicios sociales, no sé qué, una ordenación a nivel de Estado. No me la creo. O sea, no creo que sea posible hoy por hoy. Lo que sí me creo es que hay margen de maniobra en el ámbito autonómico local, ¿vale? Y que ahí hay que vertebrar.
que no es lo mismo Cantabria que Castilla y León, no es lo mismo Valencia que Andalucía. Que cada territorio tiene sus peculiaridades y a lo mejor los padres de la Constitución acertaron con que esto fuera una competencia exclusiva de las comunidades, no lo sé. Lo que sí sé es que hay que vertebrar el sistema de servicios sociales en clave territorial. Sin eso no hay sistema de servicios sociales. Y si en una comunidad hay X problemas concretos de vertebración, se tienen que acometer. Aunque por el camino nos perdamos cosas, aunque nos dejemos pelos en la gatera. Lo que estoy queriendo decir es que, en el caso de Cantabria, comunidad autónoma, entidades locales, no hay clave intermedia, de acuerdo, pues si no hay clave intermedia habrá que inventarla. Otros territorios buscaron otras soluciones, pero hay que vertebrar. No puede ser que haya un ciudadano que tenga que acudir o a su ayuntamiento o no. No. Un único sistema. Un único logotipo de los servicios sociales de Cantabria. No es te lo da el ayuntamiento, te lo da el gobierno. No. Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Y eso requerirá, supongo, de determinados cerebros o cabezas que se pongan a... Ah, bueno, no comenté una de las cuestiones que nos pasa también, que es absolutamente lamentable y vergonzoso, que es que generalmente se pone a dirigir los servicios sociales... Dilo abiertamente. Bueno, es decir, gente que no conoce en absoluto el asunto y que además a veces buscan al más tonto, a la más tonta que pasaba por allí, yo no lo sé, pero hay muy poco... Es la realidad. Hay gente muy conocedora, pero hay gente muy poco conocedora de la jugada. ¿Y cuál es el peligro? La ocurrencia. La ocurrencia, a partir de ahí vienen las ocurrencias. Entonces, vertebración, ordenación autonómica, y actuación en lo local. Lo autonómico es quien ordena. Tiene capacidad legislativa, ahí se ordena el sistema. Tiene capacidad de financiación, ahí se ordena el sistema, con la financiación y con la normativa. Y desde el consenso con lo local. La actuación, ¿dónde? Nunca en lo autonómico, en lo local. Toda la actuación en lo local. Y yo creo que es una clave a futuro clarísima. Segunda, la integración, que lo comenté antes, de toda la información. El sistema, si no tiene toda la información... Cuando hablo de la información no estoy hablando solo de cargar los datos, estoy hablando de que los protocolos tienen que ser comunes. Los protocolos de actuación, de intervención, etcétera, tienen que ser absolutamente comunes a todo el sistema. También por un tema de equilibrio territorial. No puede ser que un ciudadano de la zona de la Vega del Pas tenga menos derechos que un ciudadano de Torlavega. O de, yo qué sé, de Liencres. Pues no. No, tienen que tener mismo acceso, misma accesibilidad a los derechos. La otra estrategia de futuro que he comentado es no dejar de lado algunos avances tecnológicos que nos pueden ayudar, como es el tema del enfoque poblacional y la segmentación. Lo que he comentado antes de los algoritmos predictivos es parte de la segmentación poblacional. La segmentación poblacional o el enfoque poblacional lo que hace es identificar riesgos y actuar, es decir, no clasifica a las personas en función de perfiles, sino que lo que clasifica, detecta y clasifica son riesgos. Y hay que establecer los protocolos de actuación para los riesgos, de manera más proactiva. Porque los despachos de los servicios sociales, lo que está llegando es lo que ya sabíamos que iba a llegar. Y si ya sabes que va a llegar, ¿por qué no actúas antes? Pongo un ejemplo tonto. En el programa este de insolvencia hipotecaria que comentaba el compañero, en el que ha cumplido 5 años hace poco, en ese programa se han atendido ahora mismo a 5.000 y pico familias en todo el territorio autonómico. Y se les ha atendido en lo local. Hemos llegado a unas 1.500 reestructuraciones de préstamo negociadas con las entidades financieras. Es decir, la familia que pagaba 500 de hipoteca, que no podía pagarlo, pues ahora paga 25. Pero paga 25 euros durante 5 años. Luego el préstamo se... Cojonudo. Hemos logrado una pata para adelante en el caso. Pero si las condiciones no han cambiado, cuando se reactive ese préstamo, vuelvo a tener el problema. ¿Qué hace el sistema? ¿Espera a que lleguen?
o trabajamos con ellos y, ¿te acuerdas de esto? No, tal, ¿cómo te va la vida? No sé si me explico. Y se les llama proactivamente. Hay que utilizar, digamos, ese tipo de claves de enfoque, porque hay un riesgo evidente de que suceda algo. Si hay riesgo de que suceda algo, actuemos antes, porque si no nos va a llegar al despacho ya tarde muchas veces o ya muy enmierdeado. Bien. Y la otra estrategia de futuro que yo me plantearía es responsabilidad pública en la ordenación, pero alianza con todo el sector privado, y sé que lo que voy a decir puede ser también polémico, especialmente el tercer sector de acción social. ¿Por qué? Porque en la medida en que el tercer sector de acción social reciba un duro público, es sistema público. Si recibe fondo público, es sistema público. Tiene que estar incardinado, bien ordenado en el sistema público. No es subvención. No es toma y haz lo que quieras. No puede ser. No tiene sentido eso. Lo que tiene sentido es, tengo una red de profesionales de lo público, pero tengo una red de profesionales de entidades privadas que saben hacer también muchísimas cosas. Hay toneladas de talento en todos los lados y tengo que ordenarlo dentro del sistema. Si se reciben fondos públicos, se es público. Y como tal hay que ordenarlo. Claro, no ordenarlo es el caos. No ordenarlo es el caos. Entonces hay que reordenar también eso como estrategia, estoy planteando. Y bueno, estas son como estrategias en grande. Belén, me imagino que planteará márgenes de maniobra que luego tenemos más en lo cotidiano. Lo voy a intentar. Vale. He dejado el toro en suerte. Yo no me lío más, no quiero comentar más. Vamos, que prefiero que luego tengamos más tiempo para el debate. Pues nada, yo creo que hay que dar un aplauso a Luis, ¿no? Por su gran intervención.